Alcoy en la Onda. Vuelve un lunes más el Rincón del Comportamiento y no puede ser de otra forma que con Vanessa Carbonell de Diéresis Animal, del Instituto del Comportamiento y de la Escuela de la Naturaleza. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú te ríes, pero es que o lo pongo todo o no me aclaro. A ver, hoy vamos a hacer el acertijo de siempre. Te voy a decir de qué vamos a hablar y me vas a decir cuál de esas tres cosas engloba este tema, ¿no? Los test no se me dan bien. Mira, hoy vamos a entrevistar a una persona especialista en el tema. Vamos a hablar sobre lobos, por tanto entraría dentro de... ¿Cómo que dentro de? ¿De cuál? De estas tres. Sí. A ver. Pues yo qué sé. De Diéresis Animal. Escuela de la Naturaleza. Muy bien, de Escuela de la Naturaleza, ¿vale? Vamos a hablar de educación ambiental. Que eran dos opciones las que tenía. Claro, Diéresis Animal en teoría es para todos los animales, pero acaba englobando casi únicamente perros y gatos, ¿vale? Todo lo que entra, todo lo que entra dentro de animales salvajes, pues lo pasamos a Escuela de la Naturaleza. Vale. Bueno, primero voy a presentar al especialista con el que vamos a hablar, que es David Nieto Maceín, que de hecho ya hemos hablado con él alguna vez aquí por orcas, otros temas, sí, ¿vale? Claro. Bueno, David es naturalista y es etólogo especializado en lobos, ¿vale? De hecho, lleva toda su vida dedicándose a la conservación del lobo. Es militante en varias organizaciones que se dedican a su conservación, pues como Lobo Marley, Astel, etcétera. Y bueno, es autor de varios libros dedicados al lobo, entre ellos Etología del lobo y del perro, que de hecho todos los adiestradores tocamos ese libro también, porque como toca perros, pues es un libro bastante conocido, lo que el lobo sabe y cómo proteger al ganado con perros. Entonces, esto es un tema importante para lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Así que, buenas tardes, David. Hola. ¿Qué tal? Ya estoy viendo que estás de examen, ¿no? Que le estás haciendo exámenes. Siempre le hago examen. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar un poquito sobre el lobo. Vamos a hablar desde lo más básico a lo más específico, porque como este próximo viernes vamos a tener a David Nieto aquí en Alcoy, que va a dar una charla sobre ecoetología del lobo. Bueno, haciendo publicidad de la charla, muchas personas me han preguntado, pero es que tenemos lobo en España. Entonces vamos a empezar por lo más básico, David. Vale. ¿Tenemos lobo en España? Claro, aquí tenemos una población que además es una de las más importantes de Europa. Lo que pasa es que está muy perseguida. ¿Dónde están más o menos ubicados? Pues están en el cuadrante noroccidental, o sea, Galicia, Castilla y León y Asturias, Cantabria, esa zona es la principal. Bueno, luego hay algunos grupos por Madrid, o sea, por la Comunidad de Madrid, pero Castilla y León es donde se concentra más población, sí, de lobos, especialmente la provincia de Zamora y luego pues Asturias y Galicia. Muy bien. Y cuéntanos, ¿en qué situación está el lobo actualmente? Pues bueno, la situación está en estancamiento. El lobo está muy perseguido en España, está muy perseguido. La situación legal es un poco complicada porque como tenemos diferentes normativas en diferentes comunidades. Exacto, háblanos si puedes un poquito de qué protección legal tiene el lobo actualmente, cómo es. Pues mira, Europa lo tiene como especie protegida. O sea, nosotros tenemos el lobo en realidad está protegido porque hay leyes superiores a las nuestras que lo protegen, el Convenio de Bernal, de la Directiva de Hábitats. Pero luego cada comunidad autónoma en España lo cataloga de una manera diferente. Por ejemplo, en Castilla y León, al norte del Duero es una especie cinegética, una especie cazable. Al sur del Duero es una especie estrictamente protegida, pero está sujeta a controles constantes y la administración se aprovecha de eso para hacer una matanza constante de lobos. Y luego, por ejemplo, en Asturias están en pie de guerra contra el lobo. En Galicia es una especie cinegética, es una especie cazable. O sea que fíjate qué cosa, que depende de dónde tenga el pie puesto el lobo, ¿está protegido o es cazable, sí, no? Exactamente, además hay grupos de lobos que se mueven en diferentes
territorios, y de hecho, por ejemplo, había un grupo de lobos que pasaba de los límites del Parque Nacional de Picos de Europa afuera del límite de Picos, y también pasaba de una comunidad de Cantabria, donde era cinegético, a Asturias, donde no es cinegético. Entonces, dependiendo del momento del día, podía estar con un estatus legal u otro, el mismo individuo. Fíjate. El mismo lobo. Es un poco absurdo, sí. ¿Y cuál es el argumento para que sea una especie cinegética? Es decir, se suele oír bueno, se dice ahora que el lobo está como en expansión, ¿no? Como que está extendiéndose. El lobo, claro, es que de eso no hay evidencia. Eso es lo que cuentan pues las leyendas urbanas, o bueno, rurales más bien. Las leyendas rurales. Los ganaderos, los cazadores y los interesados, como puede ser por los políticos que buscan los votos rurales. Pero el lobo, no hay una evidencia científica de que esté en expansión para nada, sino que está en estancamiento, incluso en regresión. El lobo, en los años 70... Claro, porque en el siglo XIX el lobo estaba por toda España, sí, pero se fue reduciendo su población hasta alcanzar un mínimo en los años 70 del siglo XX. Claro, que para los oyentes que son de aquí, de la Comunidad Valenciana, teníamos aquí también lobo, ¿verdad? Claro, por supuesto, sí. Que ahora ya no tenemos. Vale. Ahora ya no. O sea que, bueno, hace mucho tiempo que no. De hecho, debe ser una de las zonas... Bueno, más sobre todo Almería y todo eso, por ahí es donde desaparecieron... donde antes desaparecieron, luego fueron desapareciendo, se fueron recluyendo en el norte, la población fue desapareciendo del este y del sur. Para que se entienda bien, ¿fueron desapareciendo por qué motivo? Por la persecución, claro, por la persecución. La ganadería hizo muchas escabechinas, venenos, cepos, batidas, trampas, expolio de camadas, quemas de las zonas donde vivían, de todo. Entonces hubo las juntas de extinción de animales dañinos, que llamaban, que o sea que la administración mataba y pagaba por la muerte de los lobos, y hasta que Félix Rodríguez de la Fuente, que fue el que cambió la percepción del lobo para el público y que consiguió que se protegiese al lobo por primera vez, pues él consiguió que hubiese una primera, por lo menos una orden de vedas para el lobo, porque lo consiguió que pasase a ser no especie exterminable, sino especie cinegética. Bueno, entonces, eso fue su primer paso, ¿no? Fue su primer paso. Ahora lo que queremos es que sea una especie estrictamente protegida. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros sabemos que si se hizo un censo en los años 80, bueno, pues te decía que en los años 70 hubo el mínimo de población de lobos. Y luego a partir de ahí, gracias a esa protección mínima, pues se fue recuperando la población, pero a partir de un número muy reducido de individuos. Entonces la diversidad genética del lobo descendió mucho. Entonces tenemos lobos con una diversidad genética reducida. Eso se llama pasar un cuello de botella, ¿no? Que se puede entender así solo con el término, como lo que significa, pues que pasaron por un estrechamiento genético al final. Y ahora hay más lobos que en los años 70, pero en todo caso en los años 80 se hizo un censo que indicó que había unos 300 grupos reproductores. Y actualmente hay también unos 300 grupos reproductores. Entonces, en realidad, no ha aumentado la población desde entonces. Claro, porque luego, además todo esto hace que cada lobo tenga un valor genético. Exacto, cada lobo que se pierde actualmente pues es una joya genética que desaparece. Es grave de hecho hay el mismo número de efectivos, porque hablamos de efectivos, o sea, de individuos reproductores, que puede haber en una especie como el águila imperial, que es una especie estrictamente protegida. Lo que pasa es que el lobo no es estrictamente protegido. ¿Por qué? Pues por intereses ganaderos. Eso te iba a preguntar. Mencionaste a los ganaderos y a los cazadores, que son los principales interesados, ¿no? ¿Qué interés mueve a cada colectivo? Bueno, pues fíjate, los ganaderos es muy curioso, porque los ganaderos se quejan por la pérdida de ganado, evidentemente, lo que todo el mundo sabe, pero claro, ellos exageran mucho el daño, me imagino que alentados por su
el acervo cultural que ellos tienen. Porque realmente, si nos fijamos en los datos, el lobo afecta en las zonas donde hay lobo, afecta a menos del 1% de la ganadería. Entonces, es algo muy... Es claro, un alarmismo excesivo el que hay alrededor del lobo. ¿Qué pasa no con los ataques? ¿La mayoría de veces son producidos por lobo o qué es lo que ocurre? Hay muchas reclamaciones que son falsas, hay hasta un 30% de reclamaciones que son falsas, hay muchas reclamaciones que se hacen de lobo que son de perro, pero de todas maneras, cuando hay daños es porque no ha habido prevención adecuada. Exacto. Que eso sí que es una cosa que sucede. Cuando el lobo fue desapareciendo de las zonas, de muchas zonas, los ganaderos fueron perdiendo el uso de mastines y el uso de métodos preventivos adecuados, y entonces luego cuando volvió el lobo a esas zonas, que tampoco se ha expandido tanto, o sea, porque se dice, ¿se ha expandido? No, el lobo, si lo miramos a una escala temporal y espacial, no se ha expandido, al revés, se ha recluido en la zona, en cuadrante noroccidental, ha aparecido en algunas zonas nuevas, pero ha desaparecido de otras. Por ejemplo, en Andalucía ya ha desaparecido, en Extremadura ya ha desaparecido, y en diferentes sitios ha desaparecido. Y en pequeños sitios han aparecido algunos lobos. Pero en esos sitios donde han aparecido, los ganaderos ya han perdido la costumbre de tener perros, ¿no? La costumbre de tener perros y de proteger ganado. Se han acomodado mucho. Se han acomodado, viven de las subvenciones. Ahora mismo, actualmente, muchos ganaderos viven de la subvención. Y exigen indemnizaciones. Hay ganaderos que se han acomodado a eso también, a ser indemnizados por lobo. Entonces están todo el día quejándose de daños de lobo. De hecho, la mayoría de los daños que suceden en ciertas zonas son con los mismos ganaderos. Entonces son ganaderos que se han acomodado a recibir indemnizaciones. Claro, porque la pregunta importante sería, ¿el lobo es compatible con la ganadería? Es decir, ¿pueden coexistir? El lobo es compatible con la ganadería bien hecha. Claro. Con la ganadería bien hecha, es decir, con los ganaderos que utilizan métodos preventivos, es compatible perfectamente, claro. De hecho, si utilizan métodos preventivos adecuados, pueden tener de un 70 a un 100% de reducción de riesgo, es decir, que puede tener daños cero totalmente. Claro, y hablamos de perros protectores del ganado, es decir, hablamos de perros protectores del ganado, claro, y de pastoreo, porque también hay muchos ganaderos que no son pastores, porque ahora se dice, unos cuantos, pero se confunde. Se llama pastor al que no es pastor. El pastor es una cosa, el ganadero es otra. Claro. El ganadero es el propietario del ganado, pero el pastor es el que lo acompaña y lo protege y lo cuida y lo... Exacto, los que conviven con... Claro, el que lo acompaña. Y en cuanto al sector de la caza, yo creo que el argumento que más se oye es que, bueno, es necesario cazar lobos por eso, porque están en expansión. Es decir, ¿qué pasa si no se cazan lobos? Pues si no se cazan lobos, el lobo tiene sus propios métodos para autorregular su población, porque es una especie apical, es una especie clave, o sea, es una especie apical, significa que es un superpredador, no tiene predadores. Entonces ya cuenta con formas etológicas y biológicas para controlar su población. Claro, él mismo no necesita. Esto, Lorena, lo hablábamos, no sé si te acuerdas, cuando hablamos de tiburones, sí, que también expliqué que son animales que se autorregulan, es decir, que aunque claro, no tengan predadores... No sé, a ver quién se los come, ¿no? Exacto. Pero que están diseñados de esa forma como para no necesitar que nadie regule su población. Claro. Exactamente. Tú imagínate que el ser humano hubiera venido aquí al mundo para controlar a todos los demás, porque si no los demás se descontrolan. Esto es una locura. No, el lobo es una especie que se autorregula perfectamente, es territorial, es jerárquico. Entonces, por ejemplo, solo hay una pareja que se reproduce en un territorio. Muchas veces dicen, ¿está lleno de lobos? No, en un territorio solo hay un grupo de lobos, no hay más lobos que ese grupo. Entonces, ese grupo es más grande a final del verano, cuando los cachorros han crecido, pero esos cachorros se dispersan, porque tienen una dinámica social que lleva a eso. Entonces, esos se dispersan y buscan nuevos territorios. De esos que se dispersan, pues muchos mueren. Y si se meten en territorios de otros lobos y esos territorios no están abiertos a recibir otros lobos, pues son matados también. Sí. Entonces, ellos se autorregulan, en cada territorio solo hay un grupo de lobos y ese grupo de lobos tiene el número de individuos que puede tener ese territorio gracias a los recursos que aporta, o sea que finalmente no hay nunca un aumento
desproporcionado de lobos, jamás. Por tanto, el lobo es una especie que se regula. Hablamos de que la caza no es necesaria, o sea, el argumento de que No, es necesario cazar lobos para que no se expandan Exacto. y... Exacto, la caza no solo no es necesaria, sino que es totalmente perjudicial. Con el lobo especialmente porque es una especie apical. Pero vamos, yo por ejemplo soy de la opinión de que la caza tenía que ser estrictamente prohibida. La caza hasta de los conejos, la caza, todo tipo de caza tenía que estar totalmente prohibida porque es una lacra para la naturaleza. Pero especialmente con una especie apical como es el lobo, pues es muy, 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 muy dañina. Vale, y rápido para terminar, que creo que nos quedamos sin tiempo, una diferencia así muy general otro de los argumentos de la caza es que, pues eso, es el controlar otras poblaciones, pongamos que no sean lobos, pero que sean, pues eso, conejos, ¿no? ¿Qué diferencia que regule la población de otras especies como el conejo un lobo o que la regule un humano? Pues claro, el lobo, por ejemplo el jabalí. El jabalí es una especie que siempre se utiliza con el lobo. Pues el lobo tiene claro, filogenéticamente el jabalí se ha adaptado a la presencia del lobo como predador. Entonces el jabalí ante la presencia del lobo tiene conductas que son filogenéticamente adaptativas, conductas pues sociales. Entonces el lobo es una especie que captura crías de jabalí, no tanto individuos adultos sino crías. Entonces regula la salud de los jabalíes y su demografía, pero de una forma natural hace que el jabalí o cualquier otra presa del lobo cambie su conducta. O sea, lo llamamos mediador conductual, porque su conducta regula la de otras especies, ¿no? Sí, hace que la conducta de las especies presa cambie ante la presencia del lobo. Entonces, en vez de estar en una zona solo, se mueven más. En vez de criar varias hembras juntas, solo cría una y la otra en otro sitio. De hecho, es que la caza humana es la que hace que el jabalí aumente desproporcionadamente en algunas zonas. Porque caza ¿qué individuos? Se cazan individuos adultos, se estropean los grupos, se disgregan los grupos, hacen que los jóvenes jabalíes críen porque normalmente los jabalíes viven en grupos que están controlados por una hembra veterana. Entonces, de esta forma, pues crían. Los jóvenes pierden experiencias que pueden aprender de los adultos. Por lo tanto, crían mucho más y además, como son matados ejemplares adultos, lo que hacen es regular también biológicamente su reproducción y tener más crías. Claro. Entonces, la caza hace que aumente el jabalí. El lobo hace que el jabalí esté en su perfecto número. Equilibrio, exacto. Bueno, David, pues muchísimas gracias. Yo estaría aquí hablando, ya lo sabes, un montón de tiempo. Este viernes vamos a hablar en la charla para informar a los oyentes sobre justamente esto, ¿no? Cómo el lobo regula o es importante para el ecosistema a través de sus conductas, de sus comportamientos, etcétera. Todo esto, para tener argumentos... Claro, este viernes ampliaremos estos temas, resolveremos todas las dudas posibles sobre la ecoetología del lobo, sobre su conservación y sobre posibles soluciones a la conservación, es lo que estamos trabajando actualmente. Perfecto, para tener argumentos sólidos y fiables para defender al lobo. Así que para los que estén oyendo, es este próximo viernes, día 5 de abril, a las 7, en mi centro de psicología, que está en la calle Murillo 21, en Santa Rosa. Hace falta inscribirse porque como haya foro limitado, pues nada, simplemente me avisan. Se te llena todo ahí. Y ya está. Bueno, David, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos a la próxima, porque como hay tantos temas interesantes con los que hablar contigo. Bueno, David, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Vanessa. Hasta luego.